Luchana Arraun taldearen izenean. Bienvenidos a todos y todas en nombre de Luchana Arraun Elkartea, 32ª edición de la bandera de Erandio. Esta primera regata contrarreloj, en la primera tanda irán 5 embarcaciones y en la segunda tanda irán 6 embarcaciones. En esta primera tanda abrirá el telón las actividades náuticas Castro. Al de un minuto saldrá la tripulación de Hondarribi. Después de Hondarribi saldrá Castro Canteras de Santullán. Laugarren postean urtengo da ontzia Busturialdea taldea izango da. Eta bosgarren da eskualdeko beste taldea Bermeo hain zuzen be. Eta hasi da lanean ja lehenengo ontzia actividades náuticas Castro. Hasi da lehenengo paradak emoten. Lehenengo parte hartze honetan, KE2 maila honetan, eta prestatzen hor ikusten duzue Hondarribizako taldea. Hasi da lanean ja actividades náuticas Castro. Eta prest Hondarribiza. Ha salido ya actividades náuticas Castro. Ya está dando sus primeras paradas en esta categoría. El nuevo equipo de esta categoría que se estrena, como decimos, en esta temporada 2019. Hondarribiza de prest, estropadaria siera moteko. Hortze dagoz Gipuzkoarrak urten dabe ja, Gipuzkoarrak Hondarribizape urten deu, ha salido ya la tripulación de Hondarribi. Se prepara la tripulación de Castro. Hondarribizatarrak bien bitartean lanean ja, hortze ikusten dozuez. Lehenengo txampan, eta prest ikusten dugu ja Castro Canteras de Santullán taldea. Castro historikoa, eta ondoren hortze dago Busturialdea be. Urtera puntora urbiltzen. Busturialdea eskualdeko proiektu badala. Aurten barria. Hortze dagoz, oraingoz behintzat Elantxo eta Mundaka alkarlanean. Eta hor ikusten duzu hartarri ontzia, baina kaso honetan Busturialdea proiektua lantzen. La embarcación que está por detrás de la línea de meta, por favor, estar quieta en la Zodiac. Eta hasi dira Busturialdea eskualdeko mutilak lanean hortze ba. Erantzudetarrak eta mundekarrak eta alboko herriko ontzia be hortze. Bermeo kasu honetan baiztatza hartzen. Hortze ikusten dugu Bermeotarren ontzia eta Okerrez banagor, dozu hartu den, veteranue patroelanetan, baina bien bitartean, ziago gaimoteko prest, izango dugu ja, actividades náuticas Castroko mutilak. Ja, 4 minutu pasa dira eta, une batetik bestera izango dira, ziagoan, eta, urten dabe lehenengo. Han salido a todas las tripulaciones de la primera tanda. Salía en primer lugar actividades náuticas Castro, seguida de Hondarribi, después Castro, Busturialdea y la última embarcación que sale y se pone en liza, que es la tripulación de Bermeo. Esta embarcación son sellos de primer año juveniles. Hay una atención para apuntarse. Actividades náuticas de fruta. Atentos al tiempo. ¡Ya para Castro!
53 que ha hecho actividades náuticas y enseguida se van a cruzar. Ya ha salido de la Ciaboga la embarcación castreña de actividades náuticas de Castro y ahora se va a cruzar con la embarcación la Magua de López Juan de Ondarribi. Enseguida va a pasar también la embarcación. Ahí viene la castreña por debajo del puente de Rostegui con esa protección que decíamos, con la cúpula. El viento parece que está amainando. Atención, compañeros, ahora pega ya menos brisa, la hay pero muy poquito menos que anteriormente. Atentos, compañeros, en línea de meta, atentos en estudios centrales. Ahí va Ondarribi, se cruza, ahí mete el fuera el remo, Castellí, ya para Ondarribi. Efectivamente, 4.43 para Ondarribi. Yo creo que Castro puede realizar buen tiempo. Vamos a ver, antes la visualización que tenía yo cuando se cruzaba actividades náuticas de Castro con Ondarribi. Ahora estoy viendo que se va a cruzar la embarcación de Castro, la castreña, la marinera, con esta protección, con Miquel García en la popa. Ahí está también en la proa Cristian Alegría. Se está cruzando. Atentos ahora porque le quedan pocos metros a la embarcación castreña para realizar la primera de las maniobras en estas 32 banderas de Lazio. Atentos, compañeros, ahora pega un poquito más fuerte el viento, se va a cruzar, le quedan unos 10 metros. Atentos, lo ha dejado Cristian Alegría de moverle el remo largo, coge el corto, le trinca. Atento a la marinera, ya para Castro. ¡Está bien! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! Maravilloso Miquel García, buena. La Ciaboga 4.41. De momento mejor tiempo. ¡Vamos arriba! Está aquí gritando también Rubén Siniega, uno de los compañeros que va porque forma parte de la plantilla este año. Y ojo, porque ahora se va a cruzar con la embarcación Busio de Aldea, con el Anchove, y ojo, que lleva también remiros de Mundaca. Por lo tanto, esta es la embarcación que en estos instantes, mejor dicho, que en breves instantes se va a hacer la primera de las maniobras. ¿Cuánto tiempo llevan ahora en estos momentos, compañeros? Ahí va a andar, vamos a ver por qué ha dejado ya el Proel. El remo largo, quita el corto, atentos que se cruza, ya para el Anchove. Es 4.45 el Anchove y ahora se va a cruzar con la voz Vizcaya de Bermeo. Vamos a ver qué tiempo realizan los dos, los de Bermeo. Ahí viene la embarcación Vizcaya enseguida. Le quedan metros todavía. Puede ser que Castro logre. De momento la mejor marca en esta primera maniobra. Me da la impresión, porque ahora mismo en estos instantes, ¿cuánto tiempo lleva la embarcación, la voz Vizcaya de Bermeo? Pues puede ser Castro, prueba de regata de momento en esta primera tanda. Atención que va a cruzarse la embarcación, la voz Vizcaya. Se cruza en estos instantes, atentos, ya para Bermeo. ¿Cuánto 40? Última Bernita Ra, ¿qué tal? Lau Berrogeta Lau, 4.44 tiempo de Bermeo. 4.44 tiempo de Bermeo. Y mientras tanto se acerca Actividades Náuticas Castro ya. Vamos a verles en breve a los jóvenes de esta tripulación de Actividades Náuticas Castro. Enseguida se acercarán allí a la línea de meta para realizar esa segunda maniobra. Hortze datos ya ontzizek. Lau eropost ontzizek hobeto esan da. Bigarren luzean ja. Bostak eta oraingoz denborarik onena. Castrok egindakoa. Lau berrogeta iru, 4.43, el tiempo de referencia, el mejor tiempo hasta el momento en la primera maniobra. Cuando el mundo entero estalle, sea demasiado tarde, ya no queden rosas para nadie.
mi rosa de la paz, vieja rosa con heridas, siento cuando me acaricias frío y no sé dónde estás, mi rosa de la paz. Mira que te siento lejos, yo te busco y no te encuentro ahora. Mi rosa de la paz, vieja rosa con heridas, siento cuando me acaricias frío y no sé dónde estás, mi rosa de la paz. Mira que te siento lejos, yo te busco y no te encuentro ahora. Mi rosa de la paz, mi rosa de la paz. Primera maniobra. Hortze datoz, actividades náuticas Castro Comutilla, kontzi ikusten dugu ya. Se acercan ya la tripulación de Cantabria, de Castro. Hortze datoz, Mutilla, kontzi zuria ikusten duzu hor. Paladak hartzen. Hortze datoz, la feria por favor, estamos en regata. Vete suave, suave. Pero no sé a dónde quieres ir. Hortze datoz bien bitartean Castro Comutilla. Se acerca la tripulación de actividades náuticas Castro. Muy cerca, vemos que Hondarribi se viene encima. Atención que Hondarribi viene ya ahí. Hortze datoz actividades náuticas Castro eta Hondarribi ikusten dugu. Hortze datoz Castro Comutilla. Atención porque Hondarribi viene muy cerca. Vamos a ver el tiempo de actividades náuticas Castro. Hortze datoz Castro Comutilla. Azkeneko paladak emoten. Ziabogan heltzeko, patroia eskatzen ja. Paladak izoteko, hortze datoz Castro Comutillak, ia gazik bigarren maniobra horretan, Agustin Peñak, zelako ziabog egiten dauan, lagun duten hortze preparatzen ikusten duzu ja, Ierai San Martín, ja trinkaten deu, ia ze denpora, ja Castro, 10.47, Amar berrogeta zazpi Castro, eta hortze dator Hondarribi, hortze dator, amagoa dupekoa, azkaneko paladak emoten bigarren ziabogarako, patroi hortze ikusten duzue, aginduten ikusten dugu Urbil, Castro, Iker, dela, linde hortze, aginduten da preparaten ja. Hor, esan dutzu ja, Urtzi Etzaberi prestatzeko ikusten duzue. Urtzi Etzabe, trinkaten deu. Eta, ja, Hondarribirentzat. 10-16, Hondarribik egindako denporarik honen oraingoz. Eta hor ikusten duzue, lehenengo ziabogan egin dauen. Lehenengo ziaboga denporarik honen egin dauen Castro. Hortze datoz Castroko Mutillak. Honetiz, beste Castro, Castro Cantera Santullán. Atención a la tripulación de Castro, que realizaba el mejor tiempo en la primera maniobra. Vamos a ver si se mantienen esas posiciones, se ha cambiado. Ahí viene la tripulación, la marinera de Castro. Hortze datoz Cantabriarrak. Ontze momentu cruzadare Hondarribizagaz, Hondarribizak egindako denpora gogoratu. 10-16. Tiempo realizado por Hondarribi. 10-16 han cruzado, ahí hemos podido ver. Mientras tanto se acercan también el resto de tripulaciones. Atención al tiempo de Castro. Mejor tiempo en la primera ciaboga. Vamos a ver qué es lo que ocurre en esta segunda maniobra. Hortze datoz Castrokoa prestatzen ja. Eta egiten maniobra, hortze ikusten duzue. Ja, Castro. 10-17, denborarik honen oraingoz behintzat, Hondarribik, 10-16. 10-17 para Castro, atención. Que se ha dado la vuelta a la clasificación, por lo menos con lo que respecta a estas tres tripulaciones. Mientras tanto se acerca Busturialdea. Hortze datoz, Busturialdea Mutillak. Egurrin. Hortze ba. Agerruri arte eskatzen Mutilleri. Hortze da Markelbe prestatzen ja. Atención a esa maniobra de Busturialdea. Se cruza ya con Castro. Últimas paradas ya para esa segunda maniobra. Se acercan ya los de la comarca de Busturialdea. Recordamos el Mundaka y el Anchove que han unido sus fuerzas en este proyecto. Atención a esa maniobra de Busturialdea. Hortze Busturialdea. A ver, Aginduten, Hortze da. Markelbe, Prest. Atención a esa maniobra. Y tiempo para Busturialdea.
Ja Busturialdea. 10-26 Busturialdeak egindako denpora. 10-26 tiempo de Busturialdea y se acerca ya la tripulación de Bermeo. Hortxe datoz bermeotarrak. Honepe eburrin, Josu Barturen eskatzen. Horre ikusten dozuez bermeotarrak, azkeneko paladatan bigarren ziago emoteko prest. 10-26 Busturialdeak egindako denpora. Horrengoz denporarik onena, Hondarribik 10-16. Hortxe datoz Bermeo, atención Bermeo. Ya se está preparando Josu Barturen para hacer esa maniobra. Avisa ya a Gorka Ortega que va a trincar. Atención Bermeo. Ya Bermeo. 10-18 para Bermeo. Amara Masorchi Bermeo. Atención a los tiempos realizados hasta el momento. Amar Amasin del temporal ikonen Hondarribik, bigarren Castro, Amar, Amazazpi, Bermeok, Amar, Amazortzi, Busturialdeak, Amar, 26, eta Actividades Náuticas Castro, Amar, 27. Y las tripulaciones que ya realizan el tercer largo. Hirugarren luzean ya tripulazioak, Bermeo ikusi dugu ziaboga emoten eta bien bitartean, ya Actividades Náuticas Castro prestatzen. Hirugarren maniobra, hirugarren ziaboga egiteko. Atención, porque se acerca ya Actividades Náuticas Castro a esa maniobra, tercera y última maniobra. Vamos a ver el tiempo que realizan la embarcación, en este caso de Actividades Náuticas Castro. Atención ese velero que se está acercando, que pare por favor. El velero que se está acercando, o das la vuelta o paras. You go and I'll be okay. I can dream the rest away. It's just a little touch of fate, it'll be okay. It sure takes its precious time, but it's got rights and so have I. I turn my head up to the sky, I focus one thought at a time. I do not let the little thieves under my tightly buttoned sleep. It couldn't be a longer time. Llega N y ojo porque Hondarribik seguro que la va a rebasar porque le queda muy poquitos metros para alcanzar a la embarcación castreña de Actividades Náuticas y yo creo que todo lo que queda, mejor dicho, el largo que queda de cara a finalizar esta primera tanda, yo creo que Hondarribik, la magua de Lupecoa, les va a rebasar. Pero vamos a ceñirnos a la última maniobra, aquí en balizas exteriores, por parte de Actividades Náuticas, que ahora mismo empieza a cruzarse en dicha baliza. Atentos con el tiempo, se cruza ya para Castro. ¡Ojo, ojo! ¡Atentos! ¡Atentos! ¡Atentos ya para Hondarribik! Acaba de finalizar la maniobra de Hondarribik, por lo tanto ha sido la embarcación de Hondarribik la que en estos instantes está a punto de rebasar Actividades Náuticas. Vemos también a la embarcación castreña, a la marinera, que se va a cruzar enseguida con la embarcación de Actividades Náuticas seguida de Hondarribik y por lo tanto, como decimos, estaban tan juntas y al final no hemos podido dar el tiempo de Hondarribik en esta tercera y última maniobra. Ahí está la marinera. Vamos a ver, el ritmo es, yo diría que un poquito apuradillo, pero vamos a ver si son capaces de reponerse al tiempo que había marcado en la segunda de la maniobra, es decir, 2 segundos peor que Hondarribik y al final se puede alzar con este triunfo en esta primera tanda. Atento a Castro. ¡Basta! ¡Último largo! ¡Vamos! ¡Continuo! ¡Vamos! ¡Tres abajo, ¡Venga arriba! ¡Vamos arriba! ¡Continuo!
creo que igual podríamos tener un poquito de fortuna, aunque estoy viendo que se va hacia la parte margen derecha de la ría, la embarcación de actividades náuticas, para dejar paso y no molestar a la embarcación guipuzcoana de Hondarribia y que pueda rebasarles sin tener ningún tipo de problema. Eso sí, ahí están en 3 segundos, esperemos que les queden fuerzas a la embarcación marinera, a la embarcación castreña, para lograr un mejor tiempo y pueda rebasar el grito al final la embarcación de Hondarribia por este último paso de maniobra. Pero ahí viene la embarcación del Anchove a realizar la última de las maniobras, como decimos, una mezcla de gemelos del Anchove y de Motrico. Atención, ya para el Anchove. Mundaca. Efectivamente, ya había dicho antes que eran remeros de Anchove y de... No, era Mundaca, perdón, por eso es lo que al rey hay que darle lo que es el rey. Atención porque ahí viene la embarcación La Vizcaya de Bermeo a realizar la última de las maniobras. Ahí están, dándole las últimas paradas para cruzarse y a ver qué tiempo realizan la embarcación bermeana. Ahí va La Vizcaya, buscando ahora mismo, como decimos, ese giro del barco y a ver qué tiempo realiza. Ahora se empieza a cruzar, atento Bermeo, ya para Bermeo. ¡Hala Bermeo, usted! ¡Hala Bermeo! ¡Oso hondo! Eta amabosto eta amairu, Bermeok egindako denbora. 15:33, el tiempo realizado por Bermeo. Beraz, denborarik onena, lehenengo txanda honetan argi Hondarribia. 15:05. Bigarren denborarik onena, Castro Cantera Santuyan. 15:10. Hirugarren denborarik onena, Bermeok 15:13. Laugarren Busturialdea 15:40. Eta bosgarren postuan, Actividades Náuticas Castro 16:14 denboragaz. Y se acercan mientras tanto las tripulaciones ya en el último largo. Azkeneko luzean hor ikusten dugu ja, Actividades Náuticas Castroko pala zuriak, Hondarribia hor ikusten da, ia zer gertatzen dan, azkeneko luzean, azkeneko txampan sartuta ja. I turn my head up to the sky. I focus one thought at a time. I do not let the little thieves under my tightly buttoned sleeve. It couldn't be a longer time. I feel like I'm walking blind. I have no arrival time. There are no legible signs. There are no legible signs. I like the way that you talk. I like the way that you walk. It's hard to recreate such an individual gait. You wait your turn in the queue. You say your sorries and thank yous. I don't think you're ever 100% in the room. You're not in the room. You're not in the room. Deepest of the dark nights, here lies the highest of highs. Neapolitan dreams stretching out to the sea. You wait your turn in the queue. You say your sorries and thank yous. I don't think you're Viene ya la tripulación de Cantabria y también Hondarribia. Atención Hondarribia que ha doblado, está doblando a Actividades Náuticas Castro.
Recordamos que Hondarribi ha realizado el mejor tiempo en la primera maniobra, en las tres, o en la última maniobra, mejor dicho. Hortze dator Hondarribi, Actividades Náuticas Castro dobladeu, pasadeu, minutu bateko abantaila beraz. Gipuzkoarrentzat, atención a Hondarribi, y atención al tiempo que realiza Hondarribi, que puede marcar la regata. Atención a Hondarribi, hortze datoz. Gipuzkoarrak azkeneko paradatan, arraunean sendo, hortze datoz hurbiltzen. Hondarribiko mutilak, Hondarribi be kasu honetan, ia zer denbora egiten da ben Hondarribitarrek. Ahora ikusten duzu Actividades Náuticas Castro be datorrela, Hondarribi sartuko da, hortze datoz. Ama Guadalupeko ontzikoak, azkeneko paradatan sartuta, hortze da Hondarribi, txalo handi bat Hondarribirentzat. Ja Hondarribi, eta txalo handi bat Actividades Náuticas Castrorentzate, hortze datoz, bere bilbide barrian Castroarrak. Ya Castro, 20:49:58 tiempo de Hondarribi, que no es oficial, recordamos. 22:00:00 el tiempo realizado por Actividades Náuticas Castro. Hogeita 2 minutu justo Actividades Náuticas Castro que egindako denbora. Eta hor dator Castro kontutan hartzeko ontzia. Txanda honetan mentzat, hor egon da, borrokan, eropelikan, Hondarribi zagazia ze denbora egiten dauan. Hortze dator Castroko ontzia, la marinera ontzia, azkeneko paladatan, hor eskatzen patroia, makurtuta izeari aurre egiteko. Atención a Castro, últimas paradas ya Castro. Eta bien bitartean atzetik Busturialdea etorriko da. 20:57:66 el tiempo realizado por Castro. 57:06 Castro egindako denbora. Eta bien bitartean hementzik ikusten dugu Busturialdea. Hortze dator ontzigorria. Busturialdea azkan paladatan sartuta, patroia agarbe hor ikusten duzu makurtute. Agachado vemos el patrón ahí, esquivando ese posible roce con el viento. Últimas palabras ya para Busturialdea, hortze dator Busturialdea. Atención a Busturialdea, la embarcación que componen y este nuevo proyecto que ponen en marcha Mundaka y el Anchove. Hortze dator Busturialdea ontzia, azkaneko paladatan sartuta Busturialdea, azkaneko paladatan hortze ikusten duzu patroia aginduten, eskatzen. Atención Busturialdea, últimas paradas ya. Hortze ba, azkaneko paladatan sartuta Busturialdea. Ya Busturialdea. Eta Bermeo bea, hementxe dator. Bermeo bea. 21:13:28 Busturialdeak egindako denbora. 21:13:28 Busturialdeak egindako denbora. Eta bien bitartean Bermeo tarrakamen. Bermeo tarrak azkeneko paladatan. Hortze datoz, Josu Bertuden agindupean, Bermeo tarrak azkeneko paladak emoten. Atención a Bermeo, se acerca ya la tripulación de Bermeo, últimas paradas ya. Hortze va Bermeo tarrak, azkeneko 10 paladatan, hortze va Bermeo. Atención Bermeo al tiempo. Ya Bermeo. Eta Bermeo denbora. 20:56:58 el tiempo realizado por Bermeo. Lehenengo postuan Hondarribi izan da 20:59:18 denboragaz. Bigarren postuan geratu dana Castro 20:57:66. Hirugarren bigarren Bermeo izan da. 20:56:18 gaz. Castro hirugarren 20:57:76. Laugarren Busturialdea 21:13:28 eta bosgarren Castro 22:00:00. Ontziak mesedez, bukatu dozuenok, hasi izoten gorantza. Por favor, las tripulaciones que habéis concluido ir subiendo ya al club de Luchana.